Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan. ¿Cómo están el día de hoy con esta tarde muy rica, calientita de nuevo? Bueno, ya no sabemos ni qué hacer en Guadalajara, ¿verdad? En la mañana frío, luego calor, luego lluvia. Bueno, son como todas las estaciones en el mismo día, pero bueno, resulta simpático. Tú no te preocupes y gózalo igual, ¿no? Le damos las gracias a quienes hacen posible este programa, a Telma Coronado como productora y a nuestro operador Norberto Rodríguez. Muchas gracias. Y vamos a tener un programa hoy muy especial, porque seguramente te preguntarás, ¿qué es esto de la sexualidad del alma? ¿A poco el alma tiene sexualidad? Bueno, pues para eso está la doctora Nelia Salcedo con nosotras y nos va a explicar un poquito de qué se trata, o un mucho más bien, de qué se trata este concepto. Está como siempre Azucena Leal. Hola, Azu, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué te parece el tema, Pues me parece maravilloso, pero yo quiero empezar con algo diferente. A ver. Sí, déjame decirle a todo el auditorio que nos escucha que el día de ayer fue tu cumpleaños y que pues hay que felicitarte desde aquí también, o sea, para que todo mundo se entere. Ay, gracias, qué linda. Muchas gracias, sí, claro. Y también, bueno, vamos a presentarles un proyecto muy lindo que hemos estado trabajando hace más de un mes, que es un curso de verano para niños, pero muy especial. Al ratito les platico, pero les quiero presentar a la doctora Nelia Salcedo, que es mi amiga y me aprecio de ser su amiga desde hace varios años. Ay, como Carlota, desde el 95, 94, sí, ¿sabe? 95. Desde entonces somos amigas y entonces pues es muy lindo que esté aquí participando con nosotras y para platicarnos sobre la sexualidad del alma. Hola Nelia, Gracias, buenas Carlota, tardes. Buenas tardes, muchas felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias, por la muchas invitación. gracias. Hola. Pues aquí estamos. Pues sí, Carlota, mira, es un tema muy, muy bonito, es un tema muy bello, donde en esta época tan científica a veces pues es muy fácil describir la sexualidad humana, muchas veces en términos biológicos y de relaciones interpersonales, pero ¿qué pasa con el alma, no? Sí. ¿Dónde quedamos, dónde dejamos esa parte del alma donde a veces la gente se complica o donde ahora, por ejemplo, que ya se autorizan los matrimonios gays y todo eso, hay tanta controversia y de repente hay gente... Yo veo gente que de repente me aborda y me dice, ¿y tú qué piensas? Y la gente está molesta por todo eso, ¿no? ¿De qué manera, por qué no pueden dar a veces un lugar en el corazón a personas que pueden ser diferentes y que desde tantos tiempos ha existido todo esto, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy fácil, Carlota, yo con la técnica de constelaciones familiares a veces vemos que hay personas que han sido excluidas por generaciones, ¿sí? Y esas personas que fueron excluidas, el sistema familiar generaciones después va a pedir que alguien represente a esas personas excluidas. Entonces yo preguntaría, por ejemplo, aquí a esos hombres que a veces son muy machos o que han excluido a mujeres o que han tratado muy mal a ciertas mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se preguntan qué va a pasar con los hijos o con los nietos o por qué generaciones futuras pues puedan tener preferencias sexuales diferentes? Claro. Fíjense que la sexualidad del alma es muy importante. Es esa parte de nosotros y nosotras que de repente se lastima mucho y que ignoramos. Y en esa ignorancia de repente pues se nos complica la vida y luego nos preguntamos por qué estoy tan complicada. Tengo una amiga muy linda, Marta Esparza, que siempre me dice, pues sí, tú hablas de condones y de anticonceptivos con los chavos y las chavas para prevenir el VIH, tenemos programas muy, muy importantes sobre prevención de VIH, pero siempre me dice, para el alma no hay condón, acuérdate de eso. Y cuando hables con los chavos, diles, no hay condones para el alma. Así es. De eso se trata también, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de esa parte que es el fondo, ¿sí? En donde precisamente puedes sentir tú esa parte de responsabilidad, en donde lo que hice lo hice bien, lo hice mal. Me siento culpable, o sea, pero ya no estás hablando de la parte de la prevención, sino la parte en donde me puedo sentir contento o contenta conmigo mismo y que finalmente también de la misma manera me puedo sentir hasta yo mismo autocrítico. De qué es lo que está pasando. Entonces aquí ya estás hablando de esa parte inconsciente de uno en el que nos puede decir si es adecuado o no. Y eso cada quien lo tiene, ¿no? Claro, y esa parte inconsciente, yo les pregunto a las dos, ¿tiene que ver con esta sabiduría del cuerpo, con esta sabiduría profunda que tenemos?
Tiene que ver con la sabiduría y tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Y es el inconsciente colectivo, es el inconsciente de la familia y el inconsciente transgeneracional del que estamos hablando y al que nos referimos, tan importante. De hecho, me han tocado una vez, precisamente hace muchos años, en un programa de radio, rifamos una terapia de constelaciones familiares y acudió un muchacho, no se me olvida, y él me dijo, es que necesito la terapia porque estoy muy deprimido, me siento muy mal. Y eso fue lo que me dijo nada más en el radio. Ya después cuando acudió me dijo, es que me siento muy mal porque mi papá no me acepta. Y ya haciendo un poco más y entrando en confianza, me dijo, es que no me acepta porque soy homosexual. Y entonces, pues no hay juicios. Claro. Cuando uno trabaja con constelaciones no hay juicios porque realmente estás trabajando a nivel del alma. Y entonces este muchacho, haciendo ya un poquito de la historia, lo que me dijo fue que él venía en un embarazo gemelar. Y al nacer él murió su gemela, era una niña. Y él estaba representando a esa niña, ¿sí? Cuando él le dio un lugar a esa niña, bueno, hubo cambios muy fuertes en él y me decía, es que ahora no sé cómo me siento. Y le digo, es que no tienes que sentirte en este momento ni tienes que tomar una decisión. Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa cuando excluimos personas? Nos vamos a ir un pequeño corte y regresamos. No te vayas. Ya estamos de nuevo contigo para seguir platicando de este tema maravilloso, la sexualidad del alma. Y estábamos precisamente compartiendo algunas cosas muy importantes con la doctora Nelia, pero te queremos recordar, por favor, que no dejes de hablarnos porque tenemos un regalo muy especial para ti. Entonces, si tú nos llamas y das tu nombre, por favor, tal vez te puedas hacer de este regalo. ¿Me pasas el teléfono, Su? Claro que sí. ¿Sí? ¿O dilos tú? Sí, ok. Los teléfonos, estamos hablando de que en cabina nos pueden marcar al 3122-1190, al 3647-1883. Igualmente nos pueden mandar mensajes por el WhatsApp al 333-822-3208. Igual por el Face Mujer, El Sexto Sentido, y por Twitter Radio Mujer 1040. Aprovecho para comentar que el señor Rafael Flores nos manda saludos al programa, le gusta, y pues agradecerle el que esté con nosotros aquí todos los días, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Pues vamos a continuar, Nelia, porque nos habíamos quedado precisamente en esta parte de las familias, del alma de las familias. Así es, Carlota. ¿Qué pasa cuando una persona dentro de un sistema familiar es escogida para representar a una persona que fue excluida, ¿sí? Y aquí lo que pasa es que hay una fuerza que selecciona a alguien para representar a esa persona que se excluye dentro de la conciencia familiar. Entonces, generaciones futuras son las que van a venir a representar a esa persona que ha sido excluida. Entonces, pues pudo haber sido alguna mujer que haya sido excluida. Por ejemplo, hay casos de hombres que han tenido novias muy importantes, muy significativas dentro de la historia familiar y se casan, y si no honraron a esa primera pareja y se casan con una segunda mujer y no se le da un lugar dentro del alma de la familia a esa primera persona que de alguna manera se sacrifica y no puede tener el destino de vivir con este hombre, pues alguno de los hijos puede representar o tener el destino que tuvo, por ejemplo, esa primera pareja. Lo mismo puede suceder en el sexo opuesto. Claro, en el sexo opuesto también puede suceder. Entonces, aquí es donde vemos pues que la sexualidad va mucho más allá y que el alma tiene implicaciones mucho más profundas. Claro. Sí, y que todo esto es por amor. Por amor, generaciones futuras van a representar a esas personas que fueron excluidas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy concreto. Hay un hombre que está muy enamorado de una mujer y esta mujer le corresponde y todo. Pero de repente, por alguna circunstancia, por alguna situación de familia, de clase social, de profesión, de otra cosa, la familia de ella no le permite continuar el noviazgo, por ejemplo. Así es. Y entonces terminan y él se casa con otra persona. Así entonces luego en los hijos vienen algunos problemas que no se explican de dónde. Así es, ¿verdad? Porque no es forzando la voluntad. Pudiera ser que este nuevo matrimonio tenga puros hijos hombres y uno de los hijos represente a esa mujer que no se le dio un lugar. ¿sí? Claro. Pudiera ser ese caso. O pudiera ser que habiendo hijas mujeres, haya una mujer
que nada más pueda encontrar parejas que sean casados o que nada más pueda encontrar hombres que no le cumplen y que no pueda encontrar una pareja para casarse, que la dejen plantada, por ejemplo, en la iglesia o cuestiones así, que son muy dolorosas, sí, son muy dolorosas. Y pues con esta técnica tan bonita, dándole lugar a esas personas, vamos a poder ayudar a que este tipo de situaciones no sucedan. Claro. Fíjate que precisamente hace unos días que estábamos en el diplomado de prevención del abuso sexual, hacíamos, tú recuerdas, unos genogramas. Sí. Y ahí al ver todo el cuadro que representa un genograma, precisamente es la historia que hay generación tras generación, en donde se van marcando las líneas de comunicación y de relación entre las personas que integran la familia. Entonces hablamos de que precisamente ahí se notaban como si alguien tuvo cáncer y tú volteas y ves, y toda la familia, ¿verdad? Por una línea materno-paterna. O sea, y luego increíblemente volteas a ver al otro lado, ay, mira, todos se murieron entre los 50 y los 65 años. O sea, sorprendente. Entonces vas viendo cómo es que se van repitiendo determinados patrones a lo largo de la historia. Entonces o conductas también, claro. O vicios también. Así es, o sea, de hecho veíamos eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia de una paciente en donde fue sorprendente el que ella está repitiendo el esquema de familiares anteriores, de 2 o 3 parejas, ¿sí? Y con ninguna de ellas puede entablar realmente una cuestión de relación, ¿no? Así es, y no es forzando la voluntad como vamos a poder lograr esto. Claro. Y bueno, a veces se preguntan si es la familia la que escoge a esa persona o es la persona la que escoge ser un representante de alguien del pasado o de alguien que fue excluido. Y no es ni una cosa ni la otra, sino que es el alma de la familia o la conciencia familiar la que va a escoger a esa persona. Y no hay nadie culpable de estar escogiendo a alguien, sino que es una fuerza más grande que requiere que alguien lo haga y con frecuencia es el más débil el quien va a tomar ese lugar. Claro, y por eso dentro de esta técnica tan bonita no se juzga a nadie. Así es, cuando se trabaja con esta técnica es como padrísimo. Tener el alma desnuda y entonces no hay ningún juicio, simplemente se da la mejor solución, el mejor orden para el alma de esta persona y el alma de la familia. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese orden familiar? ¿Cómo debería de ser? Porque cuando se rompe el orden, yo también he escuchado que entonces va a haber problemas. Entonces, ¿cómo debería de ser ese orden? Así es, Carlota, esa es una pregunta muy bonita a la que Hellinger, que es el creador de la técnica, habla de lo que es la felicidad. Y él dice que la felicidad está en que los padres vean crecer a los hijos y después se conviertan en abuelos y vean crecer a sus nietos. Entonces, cuando esto sucede, hay un orden, hay un profundo respeto por ese orden. Y también el que se respete a las personas que por algún desorden anterior están ocupando un lugar que no les corresponde. Porque ¿qué hacemos la mayoría de las personas cuando el ego nos traiciona? Pues emitimos juicios. Claro. ¿Sí? ¿Qué dicen? Me ha tocado oír de repente, es que mira, en mi casa todas salieron vestidas de blanco, pero en la casa de mi tía todas se casaron embarazadas. ¿Y qué sucede? Es la profecía autocumplida, ¿verdad? Esta persona, en menos de 6 meses sale embarazada y se casa casi de 8 meses de embarazo. Entonces, pues es el darles un lugar a las personas en nuestro corazón. Es que aquí estamos hablando también de lo que son las jerarquías, ¿verdad? O sea, toda la importancia que tiene el respeto a la jerarquía. No podemos brincar una jerarquía hacia otra. O sea, cada ser humano tiene un papel en este mundo. Entonces tú no puedes asumir el rol de papá o de mamá en determinado momento, que es algo de lo que nos marcan muchísimo las constelaciones familiares, ¿no? Así es respetar ese orden. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida? Sí, cuando hay una pérdida, por ejemplo, es lo de la madrastra, ¿no? De Cenicienta. Cuando uno de los padres muere dentro de una familia, ¿qué pasa? Ninguna de las parejas nuevas va a poder ocupar el lugar que represente a la madre o al padre. Van a ser la pareja del papá o la pareja de la mamá, pero nunca va a poder ocupar el lugar de la mamá o del papá. Claro. ¿Sí? Y a veces estas cuestiones se forzan. Así ya sea es. porque los niños estén pequeños o porque el papá o la mamá, el que haya quedado viudo, empieza a forzar esta voluntad y a decir, es tu mamá, llama a la mamá y respétala como mamá, etcétera, y entonces se va forzando. O sencillamente el hecho de que, a lo mejor no te dice que le digas por mamá o papá, pero
que asumas las acciones, las actitudes de aquella persona, ¿no? Ve y dile que haga esto. Entonces tú le vas cediendo el poder ante determinadas circunstancias, ¿no? Claro. Así es. Sí, pues es muy bonito este trabajo y yo le tengo muchísimo respeto porque la verdad hemos tenido unas experiencias maravillosas. Lo que les queremos decir es que vamos a regalar una sesión para venir a Constelaciones, acá Fundación Paz y Tejiendo Redes, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Entonces llámenos por favor para participar por este regalo. Pues vamos a continuar platicando sobre el alma de la familia, Nelia. Así es. Y también una de las cuestiones, bueno, de exclusión o de discriminación a veces es la violencia. Cuando se vive violencia de unos contra otros, por ejemplo. Así o es. Cuando un hombre violenta a su esposa, ya sea psicológicamente o físicamente, que la violencia psicológica es como la más frecuente, la más alta en nuestro medio, en donde pues a veces yo he escuchado de pacientes que dicen, preferiría que me diera 2 cachetadas, por ejemplo, a que me estén ninguneando todo el tiempo, poniéndome en mal con mis hijos, etcétera. Y eso es también romper el orden del amor y del ¿cómo se llama? De la familia. Así es, Carlota. Es muy importante eso. Sí, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos contigo de nuevo y mira que estábamos hablando precisamente de cuando hay violencia dentro de las familias por alguna razón, pero que alguien se vuelve violento y discrimina y hace a un lado y hace menos a una de las personas. Y en nuestro contexto lo vemos muy seguido cuando los hombres, los esposos, señalan, juzgan a la esposa, ¿no? Y la esposa dice, con tal de no pelear, bueno, que diga lo que quiera. Pero esa no es la solución, ¿o no, Azu? No, o sea, tenemos que hablar aquí de algo importante. O sea, yo recuerdo cuando trabajé en esta temática en específico, las mujeres efectivamente, o sea, se veían sumamente violentadas en el asunto de encontrarlas hasta con cristales en alguna parte de su cuerpo, con golpes muy marcados, pero increíblemente ellas también reproducían la misma violencia con sus hijos y con sus hijas. O sea, era muy marcado esto, o sea, ¿cómo es que no se quedaba ahí? O sea, no es que ellas lo recibían y entonces me quedo nada más en este papel, sino ahora lo reproducían con sus hijas y sus hijos. ¿Sí? O sea, y de la misma manera cuando conocías al varón, o sea, que lo teníamos en algún momento a veces en las oficinas, también te dabas cuenta de que él también sufría de violencia, ¿no? O sea, era un círculo en donde no podemos hablar de que uno de los dos completamente es víctima. O sea, los dos son parte de esta violencia. Sí. Ambos se perpetra. Exactamente. Se perpetra la violencia. Tienes toda la razón, Azucena. Es muy importante aquí, a veces cuando ha habido violencia muy fuerte generaciones atrás, la violencia brinca. Así es. Es como dicen, nunca sabes dónde va a brincar la liebre, ¿sí? Y de repente brinca y de ser una persona normal empieza a ser violenta, entonces hay que ver qué hay atrás, ¿no? ¿Qué se ha vivido de violencia? Y bueno, pues aquí los que vivimos, ¿quién no tuvo algún abuelo, bisabuelo que haya vivido la revolución, que haya vivido una independencia? Sí, donde no ha habido asesinatos con esta violencia que estamos viviendo actualmente. Ahorita lo que estamos viviendo, sí, qué es lo que está pasando. Entonces, pues esto es importante, el poderlo trabajar, el poderlo expresar, el ver de dónde viene, cómo apoyar para que esa fuerza no siga saliendo de repente y no siga habiendo este desorden que genera tanto sufrimiento. Y el darnos cuenta que la violencia, si bien es cierto que la física es muy fuerte, y que es la que más se puede observar a nuestra vista. También es cierto que existe la violencia psicológica que puede llevar a una persona hasta un hospital psiquiátrico. Y si no es que es hasta el suicidio, ¿no? Sí. Y por otro lado también la parte de la violencia sexual que comentábamos ahorita en el Inter, ¿no? O sea, que también esta tiene grandes consecuencias y que efectivamente, o sea, donde ha habido una persona que ha vivido abuso sexual, lo investigamos y resulta que hay alguien más dentro de los patrones de nuestra historia, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, el abuso sexual no surge de la nada en una generación, sino que siempre tiene algunos patrones atrás. Y yo creo que aquí es donde es importante cortarlo. Sí. Encontrar en dónde sucedió, hacerlo consciente y a partir de ahí el poder cortar esta cadena que se tiene, ¿no? Así es, eso es muy importante, Azucena, eso que mencionas, es ver dónde inició esa violencia, honrar a esas personas, no hacer juicios, darles un lugar dentro del corazón y con eso poder
ayudar a que no salgan. Platica Bert Hellinger, el creador de la técnica, por ejemplo, en constelaciones que él hizo con descendientes de asesinos, por ejemplo, perpetradores en el régimen nazi, que muchos de los nietos y los bisnietos querían tenderse junto a las víctimas, o sea, ellos representaban todo eso que vivieron y eran personas que vivían depresiones, que tenían tendencias suicidas, ¿sí? Y la solución pues a veces es ver a esas víctimas, darles un lugar, reconocerlos, darles un lugar, honrarlos, inclinarse ante ellos y con eso vamos a ayudar a que muchas cosas cambien. Nelly, perdón, o sea, yo creo que sería importante comentarles a nuestros radioescuchas, ¿qué es esta parte de honrarlos? O sea, ¿qué es esta parte de inclinarnos y darle las gracias por haber existido en algún momento en la vida, ¿verdad? Claro, es impresionante y es un proceso muy bonito cuando se trabaja porque es que las personas de estas generaciones se den cuenta tal vez de los errores de nuestras generaciones pasadas, para darles un lugar a esas personas que fueron excluidas, ya sea por preferencias sexuales, por situaciones sexuales o de abusos sexuales o por violencia o por preferencias raciales y darles un lugar en nuestro corazón. ¿Sí? Así se les honra y este honrar puede ser desde inclinarnos ante ellos, ante esas víctimas, para darles un lugar en nuestro corazón. Y entonces suceden realmente a veces milagros. En cuanto a enfermedades psiquiátricas, como hablamos de depresiones, asuntos de esquizofrenias, enfermedades bipolares, y es increíble cómo cambia. O personas violentas se vuelven más tranquilas, más pacíficas, ¿sí? Estaríamos hablando aquí de esta parte en donde en muchas ocasiones, a lo mejor sin darnos cuenta, estamos guardando algún tipo de rencor en nuestra alma. O sea, regresándonos a nuestro tema, o sea, en nuestra alma, ¿cómo podemos guardar enojos, corajes, rencores que a lo mejor no hemos sanado y que de repente ni siquiera sabemos por qué están ahí? O sea, entonces, a partir de diferentes técnicas, y una de ellas precisamente puede ser esta de las constelaciones familiares. Es una herramienta más, ¿verdad? Nada más. Pueden precisamente encontrar el cómo sanar y entonces volverte libre de alguna manera para que tu alma esté sana y entonces pueda crecer de una manera independiente. Así es, y no nada más eso, sino también, por ejemplo, los secretos. Sí, también. ¿Sí? Los secretos de familia a veces pueden llegar a matar, entonces, ¿qué hay atrás de todos esos secretos? Si los podemos sacar, los podemos sacar a la luz y trabajarlos también. Fíjate que como hemos trabajado mucho últimamente con el abuso sexual, en la atención y en la prevención del abuso sexual, nos hemos dado cuenta de estas cosas. Cuando un niño ha sido abusado sexualmente por un familiar, entre más cercano sea este familiar, más daño es del niño, pero más secreto se guarda. Claro. Entonces la madre, por ejemplo, dice, no lo digas, por favor, porque le da mucho miedo, porque sabe que puede ser discriminado fuera, o que le van a hacer daño al papá, o al tío, o al hermano mayor, etcétera, que fue el abusador en este caso, y entonces son secretos que se guardan, ¿no? Así es, y fíjate, Carlota, aquí qué interesante es, porque muchas veces es como si el niño dijera, mamá, yo me sacrifico por ti, porque es una mamá que no tiene una buena relación con ese esposo y entonces no tiene una relación sexual plena con el marido y entonces el niño se pone como diciendo, mamá, yo lo hago en tu lugar, ¿sí? Sí. Y aquí el problema entra en las adicciones. Cuando un papá llega con muchas adicciones, bajo efectos del alcohol, pues no diferencia y suceden una gran cantidad de abusos en menores de edad dentro del núcleo familiar que se vienen manteniendo generación tras generación en un secreto. Y fíjate que ahorita que habla de esta parte de los secretos es sorprendente. La semana pasada precisamente estuvimos en un grupo trabajando y una mamá empieza a comentar esto, empieza a decir, es que en una familia, y empieza a hablar como si fuera tercera persona, en menos de 2 minutos está diciendo, es que a mí me pasó. Entonces es sorprendente cómo en muchas ocasiones es difícil abordarlo. Es difícil hablarlo, expresar y decir, yo fui abusado o yo fui abusada. O sea, si lo tengo tan guardado y durante cuantísimos años, o sea, el conflicto que es el poderlo siquiera expresar. Entonces, bueno, yo creo que algo de lo que
me gusta de lo que estamos haciendo actualmente es precisamente eso, que a partir del poder dar conferencias, talleres, que empiecen a conocer de entrada qué es el abuso sexual. Claro. Mucha gente entonces... Sí, porque mucha gente lo confunde con violación y no necesariamente es violación. Así es. Sí, entonces lo primero que les decimos es eso, ¿no? En las conferencias que damos las tres, bueno, abuso sexual es cualquier acercamiento con gratificación sexual para el abusador que tiene que ver con tocamientos, con miradas, con obligar al niño a tocar a la persona que tiene la gratificación sexual o ser tocado, etcétera, ¿no? Hay muchas situaciones, incluyendo la violación también, que es la más grave, pero también los otros tipos de abuso sexual dejan huella. Claro. Dejan una lastimadura emocional muy fuerte. Desde el momento en que no la puedes hablar. Exacto, sí, desde ese momento. Cuando la persona empieza a hablar y cuando se empiezan a desvelar estos secretos, la persona va en vías de curación. Pero imaginen el conflicto tan grande, si ese que me está tocando, que me está dañando, es mi papá, que se supone que debería de protegerme, debería de darme las herramientas básicas para que yo me proteja en la vida cuando sea grande, y él es el que está abusando. Entonces, el conflicto es muy severo y el trauma que se genera a través de este conflicto es muy grande. Más el secreto. Claro. Ajá. O sea, es que yo creo que, dentro de todo esto, lo más fuerte debe ser el secreto de guardarlo por años. Así es, y a lo mejor hasta de generación en generación. Tienden muchas de estas personas a ser depresivas, a tender al suicidio, o esas madres tienden a llegar a ser castrantes, no saben cómo manejar al marido, pero tampoco saben cómo apoyar a esos hijos, y aparte viven con un gran sentimiento de culpa. Nos vamos al último cortecito y en un momento estamos contigo. Ya estamos contigo de nuevo en este último bloque. Llámanos, por favor, porque tenemos un regalo para ti. Te habíamos dicho una sesión para que vayas a hacer una constelación. ¿Tienes algunas llamaditas? Aquí tenemos algunas llamaditas. Sí. Adriana se comunica con nosotros porque quiere participar también en el sorteo, ¿verdad? Que vamos a tener aquí. Sí. Ajá, muy bien. Pues vamos a continuar, Nelly. Bueno, tenemos buenas noticias, tenemos buenas noticias, que ante todo esto pues existen soluciones. Claro. Eso es lo más importante. Existen formas para tratar todo esto y volver a reordenar y dar mejores soluciones y paz al alma de la persona y al alma de la familia. ¿Sí? Y poder incluir a todas las personas dentro de nuestros sistemas familiares y poder tener cuestiones más sanas, más positivas para todos. Claro, con unas relaciones más sanas, sí. Yo creo que efectivamente a esto es al último punto en que tenemos que llegar, ¿no? Claro. El punto cuando nosotros como seres humanos nos sentimos en paz con nosotros mismos, con nuestra alma, en ese momento vamos a empezar a disfrutar todo lo que tenemos alrededor, todo lo que somos y todo lo que compartimos, porque entonces nos damos cuenta de esto. Y simplemente es pensar, bueno, ¿en qué momento quiero dejar de hacer esto? Y si quiero realmente cambiar, ¿no? Y dejar de ser una víctima toda la vida y poderle dar un lugar y perdonar en mi corazón. O lo otro, si me doy cuenta que las ganancias son muy grandes y que me siento cómoda ahí, pues bueno, nada más lo acepto, ¿no? También cuando tienes que asumir que sigues estando ahí en un lugar donde te violentan, donde te ningunean, donde te excluyen, bueno, pues si ahí quieres estar, pues adelante. Aunque también es difícil, porque no nada más va a tener consecuencias para ti, sino va a tener consecuencias para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Para tu entorno en general. Exactamente. Entonces, si tú piensas eso, a lo mejor no te quedas tan a gusto en esa situación. Y yo les quisiera decir también una cosa muy importante. Cuando nosotras hemos sido lastimadas y no perdonamos, las que estamos esclavizadas a ese rencor y las que tenemos el corazón cada vez más amargado somos nosotras mismas. Claro. Entonces, cuando tú perdonas, te liberas. Por eso es tan importante en términos de esta técnica, el perdón, el no juzgar, el estar bien con los otros. Y como dice Nelly, el darle un lugar a cada quien en su corazón. Cuando hay niñitos, por ejemplo, excluidos porque murieron
antes de Así tiempo, es. según nosotros, antes de tiempo. Yo creo que la muerte llega cuando tiene que llegar en todos y en todas. Sí. Así tengamos un mes de nacidos o 98 años. Todos tenemos una todos velita. tenemos una velita y cuando se apaga, se apaga. Y entonces hay que considerarlo también y hay que considerarlos parte de la familia, ¿no? Así es, hay que darles un lugar, Sí. hay que vivir ese duelo, porque muchas veces, ¿qué pasaba con nuestras abuelas, no? Ay, pues fueron una mala cama y dos malas camas, y llegaba un momento en que había 5 malas camas dentro de la familia, y de qué manera vivían ese duelo, de qué manera se les daba un lugar, simplemente al nombrar a los hijos. El hijo mayor vivo era el primer hijo, ¿no? El hijo mayor vivo era el 6º hijo. No, y ¿Sí? lo otro, Nelly, o sea que tú a lo mejor nos puedes profundizar un poquito más en esta parte de las constelaciones. Cuando suponiendo que alguien se llame Rosy, Ajá. ¿sí? Y resulta que Rosy falleció antes de nacer. Y luego va la segunda y otra vez dice, es que era Rosy, y la tercera es Rosy, o sea, y ya la que está viva es Rosy. O sea, pero Claro, y la que está viva es imagínate, Rosy, ¿no? y resulta que a lo mejor su día de cumpleaños es el día que murió la primera Rosy. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué cargas traemos ahí? Emocional tan fuerte, ¿no? Exactamente, y no nada más emocional. ¿Qué profecías autocumplidas Claro, dentro de va la a haber. psicología va a seguir habiendo? Entonces yo creo que esto es fundamental, o sea, el que precisamente cada uno de los bebés o de los seres humanos que se tienen, haya nacido o no, Tengamos tengan un su lugar, propio su nombre, lugar. no, Y su, su pro- lugar. su lugar y Y su su propio nombre. nombre, Así ¿no? es, es Sí. que O al sea, tener su lugar va a tener su propio nombre. claro, Sí, claro, sí. porque no Sí, se si vale. no le damos su lugar, vamos a tratar de que otra persona cubra ese lugar, porque es tan grande mi dolor que necesito que alguien ocupe ese espacio. Como los chicos o las chicas, ¿no? Que increíblemente van buscando novio o novia e increíblemente o tienen el mismo nombre o tienen la misma profesión. O si pones la dos misma fotos son conducta. idénticas. O la misma ¿no? conducta, ¿verdad? Así Claro. es. Así Ajá, es. sí, Y sí, es muy chistoso, ¿no? Cuando alguna amiga llega y te dice, es que me voy a ir a vivir a otro país porque aquí no encuentro nada. Y resulta que se van a vivir al otro lado del mundo y encuentran a alguien con el mismo patrón del que estaban huyendo, ¿no? Sí, ¿Qué pasa ahí? exactamente. Sí, Ajá. o sea, es que es increíble esto, o sea, o por ejemplo que te das cuenta que 2 personas fueron increíblemente viajando por países o estados de la República y que tú dices, ay, qué sorprendente, si no lo hubiera conocido aquí, lo hubiera conocido acá o hubiera conocido acá. O sea, porque anduvimos en lugares similares, ¿no? Fíjate que Ajá, hace muchos años fuimos a un congreso a Portland, en California, y me tocó conocer a un empresario que él salió de Arabia, porque había mucha violencia y quería proteger a sus hijos, y se fue a Estados Unidos, y resulta que su hijo murió víctima de un asesinato de unas pandillas. Y él decía, ¿qué tenía yo que trabajar internamente desde mi país y tal vez haberme quedado allá para evitar vivir la violencia fuera en otro lugar, Y ¿no? qué fuerte que se des cuenta en ese momento. Qué ¿no? fuerte y qué Claro. costo, ¿no? Claro. Bueno, en la rifa que acabamos de hacer, aquí entre nosotras, la sorpresa. Con la mana santa de Azucena. No, no fue la mía, fue la de Carlota, la del Ah, cumpleaños, bueno. la del Sí, cumpleaños. la cumpleañera. Bueno, muy bien. Adriana Pérez está invitada a que venga nada más y que se presente. Nada más, Nelly, tú dile en dónde para que participe en las constelaciones Sí, familiares. es el sábado a las 10 de la mañana en la Fundación Paz. Es San Luis Gonzaga 5238. Llámanos ahorita, si tiene teléfono. Sí. Ahorita te llamamos para ponernos de acuerdo y decirte exactamente dónde está, pero tú fuiste la ganadora. Felicidades y te esperamos ¿mande? ¿El teléfono de la fundación? Sí, me dice Nelly que les dé el teléfono de la fundación, con mucho gusto. Es 3642-8103. Ay, Dios mío. Creo que no me lo sé. 3125-2286. Espérame, déjame checar el otro. Y bueno, sigamos hablando de esto, Bueno, pues amigas, yo creo que porque precisamente tenemos que hablar de que finalmente todos los seres humanos le somos leales a alguien dentro de nuestra historia como familia. Así es. ¿Sí? De manera inconsciente. O sea, y Así yo creo es. que no tenemos mucho que decirlo desde el momento en que alguien nos dice, oye, pero es que mira hasta cómo hablas, igualito que tu tío, quién sabe qué, igualito que tu sí. papá, igualito que tu mamá. O sea, es sorprendente, ¿no? O sea, es que ve, hasta se seca los pies de la misma manera que fulanito. Claro. O sea, y tú dices, o hace "Ay". los mismos ademanes que el abuelo y nunca lo conoció. Exacto. ¿No? Mira cómo guiña el ojo. Ya tengo el teléfono de la fundación. El teléfono es 3642-2803 y el otro es 3125-2286.
Ok, pues Adriana, nada más comunícate para que puedas participar en las constelaciones este próximo sábado a las 10 de la mañana. Así es, y pues digo, qué bonito que reconozcamos que todos traemos algo genéticamente hablando de nuestros ancestros, pero que podamos decir, ¿sabes qué? Te reconozco, te doy un lugar en mi corazón y te pido que pueda vivir con un destino diferente o mejor al tuyo, ¿no? Claro. Y en tu memoria que yo prometa que pueda hacer cosas buenas. Y entonces pues podríamos hacer de esto un mundo cada vez un poquito mejor. Para todos y para todas. Así es. Okay. Le agradecemos a Gustavo por sus comentarios, nos dice felicidades por el programa, es uno de los mejores. Ay, gracias, gracias, te queremos las tres, Gustavo. Saludos. Muchas gracias, muchos saludos. Síguenos escuchando porque vamos a hablar de temas maravillosos. Mañana vamos a tener a Miguel Ángel Pichardo, otro gran amigo que es maravilloso en la radio, en persona, en todo lo que hace. Es una persona maravillosa, muy trabajadora. Y esta tarde le damos las gracias a nuestra querida Nelia, que va a estar con nosotros a finales de este mes también, creo, ¿sí? Con otro tema muy importante acerca de esta terapia familiar transgeneracional, que es muy importante de verdad, porque en todas las familias hay secretos, en todas las familias hubo alguien excluido, en todas las familias hubo alguien discriminado, echado a un lado. Y esto de repente repercute hasta las generaciones siguientes. No permitas que esto suceda, no permitas que por ejemplo, el abuso sexual, otra vez les digo, es un tema que estamos trabajando ahora mucho y que es un tema súper doloroso, de verdad. No queremos enterarnos de esto que haya pasado en mi familia, queremos cerrar los ojos. Muchas veces el dolor hace que ese abuso sexual que vivimos en la niñez se encapsule, esté totalmente aislado porque no tenemos con qué enfrentarlo. Y que no nos permita que esta persona tenga un crecimiento, una madurez para poder vivir diferente en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, ¿sí? Muchas de estas heridas es como si se quedaran cristalizadas. Así y las es. personas se quedan atrapadas en la edad en donde vivieron ese abuso. Así es. Entonces, escúchanos, por favor, tenemos muchas sorpresas para ti. Qué padre, estoy maravillada, estoy muy feliz de que nos hayan dicho que es un programa maravilloso y el mejor. ¡Wow! Y Adriana, te esperamos el sábado. Y Adriana, sí, nos ponemos en contacto contigo. Muchísimas gracias, Azu, que estés bien. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelia. Carlota, gracias a ustedes por estarnos escuchando. Muchas gracias. Y antes de irnos, quiero aprovechar nada más porque nos están mandando el último WhatsApp en menos de un segundo. Se los veo nada más que lo pueda abrir. Ok, nada más nos mandan felicitar por el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego, bye. Hasta mañana.